Saludos, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. En este video yo le traigo lo que sería la continuación de los temas anteriores sobre la naturaleza humana. En los videos pasados le definía qué es lo que era el alma. En este vamos a considerar algunos versículos que son difíciles y son tomados muchas veces por las personas que creen en la inmortalidad del alma para justificar esa creencia. Pero lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, conforme a las escrituras. Vamos a dejar que la Biblia explique esos versos difíciles sobre el alma. Y lo vamos a hacer haciéndonos preguntas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, si los muertos no van inmediatamente al cielo, ¿cómo aparecieron Moisés y Elías en la transfiguración? Eso es un hecho. Allí en el capítulo 9 de Lucas se le aparecieron a Jesús en la transfiguración cuando Jesús le cambió el rostro y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Allí vinieron esos dos varones, Moisés y Elías, y sin lugar a duda bajaron del cielo. Y aquí entonces la persona dice, ya ve, las personas cuando mueren, si son buenas, claro, se van al cielo, porque aquí tenemos el ejemplo que nadie puede discutir. Pero vamos a ver si eso es así, que todo el que muere se va al cielo. Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. Pero vamos a ver un poco el contexto que nos puede ayudar para interpretar eso. El primer versículo en cuestión, claro, es en Lucas 9, 29 y 30, que dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ahí están los versículos en cuestión, donde se dice que aquí dos varones bajaron del cielo y estaban allí hablando con Jesús. Y vamos a seguir lo que dice el contexto. Dice así, Lucas sigue 9, siguiendo los versículos 32 y 33. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Claro, Pedro y los demás que estaban con él, me imagino, estaban asombrados. Y imagínese usted viendo a su maestro así en esa luz resplandeciente. Yo me imagino cómo ellos estaban y después ver a Moisés y a Elías. Pero oiga lo que dice Pedro, lo voy a repetir para ver si podemos inferir algo. Cuando Pedro habla, le dice a su maestro Jesús, ay, bueno que estamos aquí, porque vamos a hacer tres enramadas, o sea, tres chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Claro, Pedro estaba nervioso y no sabía muy bien lo que decía, pero el hecho de que él tuvo una brillante idea de hacerle una pequeña choza, una enramada, para Jesús y Moisés y Elías, quiere decir como no creo que él esté mirando un fantasma, algo así como espiritual sin cuerpo, porque cómo podía haberle invitado a Jesús de que le permitiera hacer choza para que ellos habitaran. Pedro veía a Moisés y a Elías como veía a su maestro, o sea, en cuerpo glorificado, claro está, pero sin lugar a duda en el cuerpo. Eso es lo que dice el contexto. El contexto no dice que Moisés y Elías estaban en una forma como el alma solamente, como creen la gente, que el alma se va y es inmortal, sino que Pedro lo veía a los tres iguales, a su maestro y a Moisés y Elías, porque como entonces le ofreció hacerle una choza para que estén allí. Vamos a seguir, es algo sencillo. Vamos a seguir y vamos a explicar qué pasó con Moisés y Elías.
En Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el verso 11, nos dice aquí por qué Elías descendió del cielo. ¿Y por qué Elías dice aquí que descendió del cielo? Porque subió al cielo. Mira cómo lo dice en Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, Dios se lo llevó a Elías en cuerpo, claro. Como habla las escrituras, la persona cuando son llevados al cielo son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Y aquí vemos de hecho, la Biblia solamente nos habla de dos personas que subieron vivo al cielo, Enoch y ahora Elías. Elías estaba vivo y subió, pero fue transformado, como dice la escritura, lo vamos a leer ahora, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué pasa con Moisés? Aquí Moisés, que aunque no especifica que fue llevado al cielo, o sea, sería el segundo que murió, vio la muerte y fue al cielo. El primero fue Jesús, que nosotros sabemos que murió, fue enterrado, o sea, lo mataron, fue enterrado y resucitó y fue al cielo. Pero aquí vemos que, por lo menos deja dicho, que dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Aparentemente aquí podemos inferir que Satanás estaba luchando contra el arcángel Miguel porque reclamaba el cuerpo de Moisés para sí. ¿Por qué? Porque Satanás, como siempre es el acusador, él sabía que Moisés había fracasado a la orden de Dios. Jehová le había dicho, háblale a la peña, y él le tocó. Él la golpeó y él fracasó en eso, y por eso Satanás lo reclamaba para sí, y por eso contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que se lo llevó, podemos inferir, al cielo. Así que cuando nosotros vemos que Moisés y Elías bajaron del cielo, fue porque subieron al cielo. Elías es claro, o sea, Elías subió en un torbellino y se lo llevó al cielo. Aquí podemos inferir que cuando vino el arcángel Miguel y estaba contendiendo con Satanás, porque él quería, dice, esa es mi presa, tú no te lo llevas al cielo, podemos inferir que se lo llevó al cielo. Así que eso justifica. Después en la Biblia usted puede leer Génesis y Apocalipsis. No hay nadie más que ha subido al cielo. Así que justificar que todos van al cielo por dos personajes que nosotros sabemos que fueron llevados al cielo, solamente no podemos inferir eso. Pero vamos a leer un poco acerca de cómo era su cuerpo, un poco de esto. Eso está aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Voy a leer desde aquí, de capítulo 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Lo ven? Muy claro. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que a la resurrección de los muertos es que lo mortal se viste de inmortalidad. Así que no te engañes, mi hermano. No, el hecho de ver a Moisés y Elías no es justificación de que todos entonces los muertos que mueren en Jesús se van en el alma al cielo. No dice eso arriba de que la historia en ningún momento dice que el alma de Moisés y Elías bajaron. No dice eso. Más bien podemos inferir y justificar del hecho de que Pedro ofreciera hacerle chozas a ellos. Eso quiere decir que no estaban como si fueran fantasmas sin cuerpo.
estaban igual a la par que su Señor Jesús, en un cuerpo glorificado en ese momento. Así que vamos a seguir con la próxima pregunta, que dice así: si los que mueren en Jesús no van al cielo, ¿cómo Pablo dice que Cristo traerá del cielo a los que durmieron en él? Eso aparentemente dice Pablo. Vamos a leer dónde es que está ese versículo donde Pablo dice aparentemente que Jesús va a traer los muertos del cielo. Vamos a leerlo aquí en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 14. Y dice así, comienza en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La verdad que sí. A mí, cuando usted ligeramente y sin contexto lee estos versículos, pueden dejar dicho, o sea, no te entristezcan. Mucha gente puede leerlo así. No se entristezcan, mis hermanos, porque sabemos que cuando Cristo, como sabemos que Cristo resucitó y murió, va a esos muertos que se han muerto allá, que siguieron a Jesús, que se arrepintieron, van a venir con Jesús cuando Él venga. Eso es lo que se interpreta, pero vamos a ver si esa interpretación sobrevive al contexto bíblico. Vuelvo y se lo leo el versículo 14 porque es muy interesante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Obviamente la explicación está ahí, no hay que buscar el contexto lo va a explicar, pero lo que dice así es que así como Cristo murió y resucitó, también Dios va a traer a los que durmieron en Jesús. Atraer, a mí, la impresión, si estamos hablando desde el punto de vista de Dios y ve que Jesús resucitó y fue al cielo, asimismo Dios va a traer a los muertos resucitados de la tierra. Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia o no. Seguimos en el mismo contexto. Dice, respuesta simple vamos a dar. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí podemos saborear qué es lo que está pasando. Aquí Pablo nos está hablando que nosotros los que vivimos, dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuál es la necesidad? Si Pablo cree, como muchos, la mayoría de cristianos creen, que el alma de la persona van al cielo allí, está en el cielo. Si él creyera eso y que van a venir con Jesús, si él creyera eso, ¿cómo dice aquí no procederemos a los que durmieron? Nadie va a ir primero y lo vamos a ver en el contexto. El contexto es demasiado simple y explicativo. No hay necesidad. Lo que la palabra de Dios nos va a decir es que nadie va a preceder al otro, ni los muertos en Cristo, ni tampoco los que vivimos cuando Cristo venga. No vamos a preceder y lo vamos a ver claramente. Porque el Señor dice aquí con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Tómese eso, descenderá del cielo. Ahí es cuando vamos a ver que van a resucitar los muertos. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Al segundo avenimiento de Jesús, cuando Jesús venga, entonces los muertos van a resucitar primero. Los muertos en Cristo, obviamente. Y luego sigue diciendo 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, aquí dice,
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Wow, aquí está lo que yo le explicaba. Dice que cuando Pablo dice que no vamos a preceder a los que durmieron, nadie va a preceder a nadie. Claro, si dice eso es porque él no supone que ellos están en el cielo, porque ¿para qué decir esa palabra? Pero oiga, ¿por qué lo dice? Dice, nosotros nuevamente los que vivimos y los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién en ellos? El versículo anterior, en el 16, nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Con ellos, cuando Cristo venga y descienda con trompeta y ángeles, y los muertos en Cristo resuciten primero, entonces nosotros los que hayamos quedado a la venida de Jesús, dice aquí, seremos arrebatados en las nubes, juntamente con ellos, con los muertos resucitados en Cristo, los muertos que murieron en Cristo, que sean resucitados primero. Dice, con ellos, a la venida de Jesús, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Amén. Y por esto yo le decía, el asunto es que el versículo que leímos al principio, de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, no significa que Dios lo va a mandar del cielo con Jesús a los que murieron en él para acá a la tierra. O sea, los muertos en Cristo van a estar, como dice las Escrituras, en muchos sitios, durmiendo en su tumba. Y cuando Cristo venga con voz de mando, con trompeta de Dios y todos los ángeles, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida de Jesús, seremos arrebatados juntamente con esos muertos fieles, y allí en las nubes, y allí vamos a recibir juntos. Por eso que dice, no precederemos uno al otro, sino que juntamente vamos a ser arrebatados para ver a nuestro Señor Jesús, y de ahí vamos a ser llevados al cielo. No es que Jesús va a traer a los muertos del cielo a la tierra. Lo que nos dice la Escritura muy claramente y sin ninguna duda es que Jesús va a llevar a los vivos transformados y a los muertos resucitados, claro, también transformados, al cielo junto con Él al cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y les recuerdo nuevamente que la palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre de engaño, libre de estar errado, libre de los engaños satánicos que lo quieren llevar a una interpretación errónea de la palabra de Dios. Así que Dios me lo guarde y me lo bendiga. En próximo video vamos a seguir discutiendo algunos versículos difíciles. Que Dios me lo guarde.